Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Ingeniería Química, materia balance de masa y energía. A continuación se presentará un simulador de un balance de masa de una extracción. El problema dice así: mediante un proceso de extracción se requiere separar el benceno de una corriente de refinería que contiene el 70% de benceno en una mezcla de hidrocarburos parafínicos y de naftenos. Para ello se utilizará dióxido de azufre líquido. Se sabe que cuando se utilizan 3 libras de dióxido de azufre por cada libra de alimentación al proceso, se tiene una corriente de refino que contiene 0.1666 de dióxido de azufre y el resto de benceno. La corriente de extracto contiene todos los componentes que no son benceno, algo de dióxido de azufre y aproximadamente un cuarto de libra de benceno y una libra de hidrocarburos diferentes del benceno. Determinar el balance de este proceso. Bien, pues como se leyó en el problema anteriormente, se sabe que en el proceso se van a tener 4 corrientes de flujo másico: la corriente número 1, la corriente número 2, la corriente número 3 y la corriente número 4. La corriente número 1, tanto como la corriente número 2, son las que entrarán al sistema, y la corriente número 3 y 4 saldrán de él. Balance general. Se sabe que el balance general de las corrientes de flujo másico queda de la siguiente forma: la corriente número 1 más la corriente número 2 es igual a la corriente número 3 más la corriente número 4. Balance por componente. En el proceso solo se trabajaron con tres componentes, las mezclas distintas al benceno, el benceno y el dióxido de azufre. Las mezclas distintas al benceno entrarán por la corriente número 1 con un 30%. Que estas a su vez saldrán solamente por la corriente número 4, así ignorando su fracción en peso. El benceno entra igual en la corriente número 1 con un 70% de fracción en peso. Estas saldrá a su vez por la corriente número 3 y la corriente número 4. En la corriente número 3 saldrá con una fracción en peso del 0.8334, y en la corriente número 4 se ignora su fracción en peso. El dióxido de azufre entrará solamente por la corriente número 2. Al ser el único componente que entra en esta corriente, su fracción en peso será del 100%, pero esta saldrá por la corriente número 3 y la corriente número 4. En la corriente número 3 tendrá una fracción en peso del 0.1666, y en la corriente número 4, de misma forma, esta se ignora. Relaciones auxiliares. Estas relaciones auxiliares nos servirán en adelante para poder resolver nuestro simulador. A continuación abriremos el programa de Excel para poder hacer nuestro simulador. Bien, ya abierto nuestro programa de Excel, podemos ver que ya tenemos el diagrama hecho con las corrientes que entran, la 1 y la 2, y las corrientes que salen, la número 3 y la número 4. Empezaremos a llenar los datos que tenemos con los que se dio en el problema. Empecemos. Como se darán cuenta, de este lado tenemos el balance general, los balances por componente y las relaciones auxiliares que nos servirán para poder realizar este simulador. Y tenemos los datos que deseamos sustituir para poder colocarlos en nuestro simulador. Sería de la siguiente forma: la fracción en peso del benceno en la corriente número 1 es igual a 0.7. La fracción en peso de las mezclas distintas al benceno sería igual al 0.3. La fracción en peso en la corriente número 2 sería igual a 1, por lo dicho anteriormente, al decir que el dióxido de azufre solo entra en esa corriente. En la corriente número 3, la fracción en peso del dióxido de azufre será de 0.16
66. Y la fracción en peso del benceno sería igual a 0.8334. Como podemos observar, tanto la corriente número 1 como la corriente número 2, en la corriente número 3 y en la corriente número 4 no tenemos un valor de flujo másico que entre o que salga de este sistema, por lo que podemos suponer uno. En este caso supondremos en la corriente de flujo másico número 1 el valor de 1000. Al ver las relaciones auxiliares, podremos saber que M2 es igual a 3 por la corriente de flujo másico número 1. Aquí está la fórmula. De este lado de la página de Excel nos piden multiplicar la corriente número 1 por la fracción en peso de las mezclas distintas al benceno. Ya que tenemos los datos, podemos realizar esta operación. Quedaría de la siguiente forma. Como lo dije, en la corriente número 1 nos piden multiplicarla por la fracción en peso de las mezclas distintas al benceno. Esto sería multiplicar 1000 por 0.3, que nos daría el resultado de 300. Y abajo nos piden calcular la fracción en peso del benceno, que esto sería gracias a la multiplicación de 1000 por 0.7. Como el balance por componente dice que la corriente número 1 multiplicada por las mezclas distintas al benceno, que es igual a 0.3, es igual a la corriente número 4 por las mezclas distintas al benceno. Esto quiere decir que este valor sería igual al valor que está acá arriba. Y así sabremos que es igual a 300. Como observamos, en las ecuaciones de las relaciones auxiliares dice que la corriente número 4 por la fracción en peso del benceno entre la corriente número 4 por la fracción en peso de las mezclas distintas al benceno es igual a 1/4. Como ya obtenemos el valor de las mezclas distintas al benceno multiplicada por la corriente número 4, podríamos multiplicarla por 1/4 para así solamente tener la corriente número 4 por la fracción en peso del benceno. Se hará lo siguiente. Así ya tenemos también el valor de la corriente número 4 multiplicada por la fracción en peso del benceno. Volviendo al balance por componente, podemos ver que en el benceno tenemos ya todos los datos. Tenemos la corriente número 1, el 0.7 que es su fracción en peso, la fracción en peso de la corriente número 3 en la corriente número 3 y el resultado de la corriente número 4 multiplicada por la fracción en peso del benceno. Acá solamente la única variante que tenemos es M3. Podríamos sustituir para así poder saber este valor. Se realizará lo siguiente. Sería igual a lo siguiente.
Y el resultado de la corriente número 3 nos daría de 749.9400. Al tener ya las tres corrientes, calcular la corriente número 4 sería de la siguiente forma. Esta fórmula se sabe gracias al balance general, donde dice que la corriente número 1 más la corriente número 2 es igual a la corriente número 3 más la corriente número 4. Para saber esta corriente solo se hizo el pasar la corriente número 3 a donde está la corriente número 1 y la corriente número 2 con signo negativo y nos daría el resultado de la corriente número 4. Bien, para poder saber la fracción en peso de las mezclas distintas al benceno en la corriente número 4, lo que se tiene que realizar será lo siguiente. Y esta nos dará el resultado de la fracción en peso en la corriente número 4, que sería de 0.0923. Para poder saber la fracción en peso en la corriente número 4 del dióxido de azufre, se tendrá que realizar la siguiente operación. Al hacer esta operación nos dará el resultado de la fracción en peso del dióxido de azufre en la corriente número 4, que sería de 0.8846 el resultado. Bien, al ser la fracción en peso del benceno el único dato que nos falta, podríamos realizar la siguiente resta, ya que sabemos que el total de estas corrientes tiene que sumar el 100%. Sería igual a... Y el resultado daría el siguiente, de 0.023. Y así ya tenemos concluido nuestro balance de masa de una extracción. Podemos cambiar el dato de la corriente número 1, por ejemplo, a 4500, y así también cambiarán las corrientes de las demás, la corriente 1, la corriente número 2 y la corriente número 3. Podríamos cambiar la fracción en peso del benceno, por ejemplo, de 0.7 transformarla a 0.69. Y cambian los datos también de las fracciones en peso de las demás corrientes. Igual, cambiar la fracción en peso del dióxido de azufre a 0.25. Cambiaría todo. Esta es una de las ventajas que nos puede ofrecer Excel para realizar un simulador. Dejaré el problema tal como lo tenía al principio. Veamos. Y así el problema quedará tal y como lo habíamos resuelto. Gracias.